Porque ¿Qué cuántas te veces... hizo tomar esa decisión? De nuevo, si hay una persona que está tomando el tiempo para hablar contigo, lo mínimo que yo puedo hacer es prestarle atención, estar presente. Y me daba cuenta, esto viene de un muy buen amigo mío y un amigo que yo tengo un grave problema, ¿no? Todos mis amigos tienen 60 años para arriba. Y, o sea, que tu productor puede ser amigo mío. Me está mostrando el dedo del medio, eso es normal. Ay, compórtate. Bienvenido nuevamente a Entre Titanes. Hoy tenemos un titán de los medios, un titán de la cocina y un titán del marketing. Así que por favor recibamos con un fuerte aplauso a mi querido chef James, a James Tahan, paisero, Habibi. Coño, ¿Cómo gracias. estás, hermano? Muy bien. Gracias por la bienvenida y gracias por la invitación. Gracias por tomarte el tiempo, porque sé que estás muy ocupado, sé que estás con muchas cosas. Acaba de llegar de una conferencia con uno de, literalmente, mis ídolos, ¿no? Sí, o sea, uno de los tipos más duros que es Alex Hormozi, y estuvo en presencia. O sea, estuvo él dando una presentación ahí. Eso dice mucho de ti, mi querido amigo, quiero que Bueno, sepas. poco a poco uno, yo creo que va, cuando uno es apasionado de las cosas empiezan a suceder para ti, ¿no? Y bueno, en el mundo del marketing he tenido oportunidad de conocer a personas que, pues, en algún momento, así como tú decías, ¿no? Uno los ve como inllegables y como que, bueno, algún día me voy a tomar una foto con alguno de ellos, ¿no? Y bueno, de repente, llámalo atracción, llámalo lo que sea, de repente en un momento estás ahí en un round table hablando con ellos y compartiendo vivencias, experiencias, empoderando a otros emprendedores, a otras personas de negocios. Ha sido verdaderamente increíble el camino que he podido recorrer a través del mundo del marketing, que, bueno, fue un negocio de carambolas. Nunca ni pensaba que me iba a dedicar o que iba a tener un negocio relacionado a eso, cuando lo mío siempre ha sido la cocina y la televisión, ¿no? Claro, claro. Y sí quiero que hablemos de eso porque una de las cosas, lo que pasa es que tengo un rato hablando aquí con él y ya entendí a esta persona. Y, Ya llevamos 2 sí, podcasts. ya llevamos 2 podcasts. Lo que pasa es que estás entrando el tercero. Pero sí, una de las cosas que estoy entendiendo de ti, mi querido amigo, es que te reinventas. O sea, no le tienes miedo a reinventarte. No le tienes miedo a adaptarte al cambio. No le tienes miedo a darle. Y sí quiero que me cuentes un poquito más porque antes de entrar en todo esto del marketing, de la agencia que tienes, de los lanzamientos, de todo lo que has vivido, sé que vienes de la televisión, sé que has trabajado con los grandes, con Jesse Ken, has trabajado con muchas personas. Sin embargo, también sé que te reinventaste de niño, ¿no? Me contaron por ahí que desde chiquito estás... Sí, bueno, a mí siempre desde pequeño, yo creo que eso también te pasa a ti, que yo creo que lo llevamos en la sangre, esa sangre árabe. Siempre los negocios me apasionaron muchísimo. Al principio, siempre con la promesa de la parte del dinero, ¿no? Quiero tener dinero, quiero tener dinero. Llega un momento en el que creo que el dinero pasa a un segundo plano. Y es ese momento en el que empiezas a disfrutar el arte de poder crecer estructuras, desarrollar equipos, trabajar con gente súper interesante, súper talentosa. Muchas veces, al principio, yo creo que una de las cosas que me delimitaba de crecer era pensar que yo era autosuficiente para todo. Hasta que empecé a entender que podía encontrar gente que fuese mucho más talentosa que yo en áreas en las que yo no necesariamente era muy bueno. Y fue Ok. ahí donde yo sentí en inglés como el breaking point, ¿no? Como ese punto de explosión. Fue cuando empecé a traer gente más talentosa que yo a mis equipos a decir, no soy bueno en esto, necesito tu ayuda. Y, ojo, no vayas a pensar que soy bueno en esto porque típicamente pensamos que el jefe y la figura de arriba es el bueno en todo, ¿no? Y la mayoría de los jefes, por un tema de no demostrar vulnerabilidad, no demostrar, Ego. sí, por un tema de ego, muy pocas veces demuestran que tienen digamos, o un tipo de inseguridad o una desventaja, o etcétera, ¿No? etcétera. Y yo creo que lo que te hace líder hoy por hoy, en estos tiempos, es demostrar que no eres bueno en todo. Yo creo que la gente te respeta más por decir, soy bueno, soy muy bueno en esto y no soy bueno en esto, a decir, soy bueno en todo y después tus acciones demuestran otra cosa, Totalmente. ¿no? Totalmente, pero... O sea, me encanta ese punto porque es un tema de reconocimiento, de llegar al punto donde dices, ¿sabes qué? Puedo ser mejor. Y sabes que si me busco un mentor o si me busco a alguien que sepa más de esto, que sepa, porque yo recuerdo la primera vez que yo dije, ya vaya,
No me la sé toda. Total. Tengo como 20 y pico de años. Y fue el primer, porque uno al principio tú sabes que es yo contra el mundo. Total. Y es mentira, es una falacia. Sí, 100%. Y cuando te das cuenta que puede que el contratar personas que tienen habilidades que tú no tienes, ¿verdad? Que eso es lo que hacen los multimillonarios, contratan habilidades. Correcto. Contratan personas que tienen habilidades que tú no tienes. No significa que sean mejor o peor que tú. Solo significa que estás montando el muñeco mejor. O sea, estás montando el aparato, la organización, la compañía, como lo quieras llamar, mejor dependiendo de que, o sea, quién tiene filoso en esa habilidad. Y me encanta que lo veas así porque habla mucho de dónde estás. Al final del día yo creo que es como todo, ¿no? Si vamos al mejor Barcelona de la historia, donde Messi ganó tantos balones de oro, Messi no habría sido Messi sin un Iniesta, sin un Xavi, sin un centrocampo como el que tenía el Barcelona, ¿no? Sacaron la mejor versión de él 100%. Pero siempre me gusta llevarlo a un ejemplo táctil, ¿no? Sí, y una cosa que se sienta, que uno lo entienda. Porque así mismo es como hoy en día se deben crecer las organizaciones. A partir de estos talentos que puedes traer a tu organización, a tu equipo, que le van a sumar a todo esto y que todos sepan cuál es la ventaja y la desventaja de cada quien. Yo no espero que una persona venga y sea buena en todas las áreas, porque si no, esa persona sería el CEO. Entonces, ¿cómo hacemos para entendernos y para todos cubrirnos las espaldas, saber en qué áreas flaqueamos y cuáles son nuestras áreas de donde tenemos mayor potencial, más fuerza, más fortaleza y dejar que cada uno brille en esa área específica, ¿no? Que eso es lo difícil, ¿no? Sí. O sea, dejar que el ego te suelte y decir, ¿sabes qué? Déjalo brillar. Tal cual. Creo que esa es la trascendencia del CEO. O sea, eso es en verdad es donde empieza un CEO maduro, ¿no? Sí, definitivamente. Toma tiempo. Ojo. Toma tiempo. Toma tiempo Y porque... golpe. Y al principio siempre es difícil porque de repente estos talentos siempre son talentos que cuestan. Son talentos que cuestan. Entonces al principio dice, sí, yo quiero un CFO, yo quiero tal cosa, pero pues yo no tengo la plata, ¿qué hago? Me toca hacerlo a mí, ¿me entiendes? O te toca, porque tú sabes cómo es esto. Al principio siempre contratas a la gente que conoces, a la tía, al abuelo, al otro, al otro, al otro. ¿Cómo es que lo llaman? Inconsciente incompetentes, ¿no? Tal cual, sí, sí, sí. Y bueno, te das tus golpes y así creces. Sí, lo importante es nunca rendirse. Pero antes de entrar en todo esto, porque sí, o sea, quiero que sepan que es una de las personas tiene mucho léxico de negocio y quiero que hablemos de negocios ahorita ya, o más al medio del podcast. Sí quiero entender de dónde viene la motivación de un James. ¿Dónde viene ese hambre? ¿De dónde nace? Bueno, siempre fui una persona altísimamente competitiva, pero al nivel de ver todo lo que hacía todo mi alrededor y quería mejorarlo y quería, desde muy pequeño, tenía un hermano mayor que era como el hermano inteligente, el hermano bien portado, el hermano todo. Y yo era el rebelde, el mal portado, el todo. La oveja negra. Sí, la ovejita negra. Y siempre, o sea, por ejemplo, mi hermano era todo como que se graduó a los 18 años de tal cosa y ya a los no sé cuántos ya se había graduado y ya era farmacéutico, como tu mamá. Y así sucesivamente, ¿no? Y yo decía, ok, yo me voy a graduar antes. Y mi hermano se compró su primer carro, recuerdo a los 17 años con su trabajo. Y yo dije, y yo me voy a comprar el mío antes. Y era como un objetivo que tenía en mi mente. Y siempre fui una persona, a diferencia de mi hermano, siempre fui muy automotivado. Siempre fui, desde muy chiquito, yo siempre digo que si mis papás hubiesen entendido, fue por un tema de cultura, el tema del deporte, yo siempre fui fanático del tenis y del karate. Hice karate y tenis de toda la vida. Me contaron eres cinta negra, o sea que aquí está Sí. cinta negra de karate. Sí, y en el tenis particularmente me metían y mi mamá me pagaba la mensualidad y yo iba a competir y iba a ganar y quién era el número uno y cuánto tengo que entrenar y entrenaba más que todo el mundo y llegaba y siempre estaba en el tope del 1, el 2 de la academia y llegué a ir a estadales y llegué a jugar torneos. Pero nunca tuve ese apoyo que de repente ahora vemos acá en Estados Unidos o en muchos países donde el papá está ahí en la cancha contigo, apoyándote. ¿Quién es el mejor coach? Vamos a sacarlo de esta escuela que es recreacional y vamos a meterlo en una escuela profesional. Siempre fui muy automotivado. Siempre fui yo de la palmada y levantarme al siguiente día. ¿Qué tengo que hacer? Pero era algo natural que venía de la enseñanza de mi madre. Mi madre siempre me decía desde muy chiquito, nunca te avergüences de absolutamente ninguno de los trabajos que tengas, porque la vida es así. Ella me hablaba de nuestra historia. Nuestra historia fue, mi papá árabe llegó desde cero, armó su asunto, vivíamos una vida de clase media muy privilegiada y de repente nos fuimos literalmente a cero, a venirnos a Estados Unidos con $300 en el bolsillo, Wow. a empezar desde cero, a vivir en un lugar donde
Yo con 13 años no podía salir de la casa porque todos los días había un tiroteo, había policía, llegábamos en la noche y habían personas inyectándose heroína Wow. tiradas en el piso, ¿no? Era súper shocking. ¿Dónde viviste? Eso en ese momento, era un edificio en un área que se llamaba, ahorita creo que ha mejorado un montón, se llama Fontainebleau. Ok, sí. Sí. Fontainebleau en esa época, Era- eso fue que era- hace 22 años, sí. Hace 22 años. Era scary, era asustado. Era Vice City en ese entonces. Tal cual, tal cual. Entonces, a partir de ahí siempre, yo creo que esas adversidades son las que sacan naturalmente la mejor versión de ti. Yo creo que esa persona que no pasa por esas dificultades, esa persona no desarrolla esa Coraza. cicatriz, esa coraza, ¿no? No es un secreto para nadie que no existen negocios exitosos en las terceras generaciones. Un negocio que forja a esa persona, ese inmigrante que llegó, le echó ganas y llevó la compañía a miles de millones de dólares, luego la agarra el hijo o la mantiene o en la mayoría de los casos la quiebra o decide desentenderse porque piensan que son trabajos o negocios aburridos. Tercera generación ya el negocio es inexistente, ¿no? Lo estamos viendo ahorita con los Sí, boomers. sí, 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 70% de los boomers, de los baby boomers, están vendiendo sus negocios porque sus hijos no quieren tener nada que ver con estos llamados negocios aburridos. Y son los negocios que, de alguna manera, le dieron forma y figura a la economía de Claro. hoy, ¿no? Entonces, Sí, te entiendo completamente es porque en el interesante. contraste está esa apreciación y sí lo veo una y otra vez. O sea, ese patrón lo veo mucho de si no pasas por el fuego, no lo consigues. Lo que O sea, pasa es fíjate, que- Venezuela, los inmigrantes. ¿Quiénes levantaron Venezuela en verdad? 100% los Los inmigrantes. italianos, los inmigrantes, los que vinieron de la guerra, los portugueses. O sea, ¿quién trabaja más con portugués en Venezuela? ¿Me entiendes? No. O sea, los árabes, ¿cuántas personas de ellos se vinieron a Venezuela? ¿Verdad? Sí, sí, tal Entonces cual. tiene un contraste de guerra a un país de cero. En el cero lo vuelven a levantar. Yo creo que inmigrar es duro. Que Gary Vee habla Muy de duro. eso. Y siempre vienes como con otra oportunidad. Pero sí he visto ese patrón de que cuando no pasaste por ese duelo, el dolor, cuando no pasaste por ese fuego, no lo valoras. Claro, mira, hay una historia muy interesante de uno de los jeques de Dubái y él dice que los tiempos difíciles forjan personas fuertes. Las personas fuertes hacen tiempos fáciles. Los tiempos fáciles hacen personas tontas y las personas tontas crean tiempos difíciles. Es como la realidad de lo que ha pasado. Ellos hablan y de nuevo, llevándole a una analogía, ¿no? Ellos montaban camellos y ahora sus hijos están en Rolls Royce para arriba, Claro. ¿no? Pero eventualmente lo que ellos consideran que va a suceder es que terminarán de nuevo montando camellos, ¿no? Y es la realidad. Yo creo que El ciclo de la es el vida. ciclo. Cuando yo empezaba algunas de nuestras empresas más sólidas, uno siempre puede decir, vamos a empezar el negocio, vamos a hacer una oficina así de espectacular como esta, vamos a comprar las últimas computadoras, te voy a dar el último iPhone. O decimos, empezamos y trabajamos con lo que tenemos. Y cuando tengamos la oportunidad, compraremos esa nueva computadora, ese nuevo televisor, ese nuevo esto. ¿Por qué? Porque ahora viene a partir de nuestro esfuerzo, de la dedicación. Y ese esfuerzo, esa dedicación, es lo que va a hacer que sea un teléfono, sea una mesa, sea esto que pusiste aquí en la pared, lo vamos a valorar porque viene de nuestro sudor. Versus si no los ganamos, no lo valoramos. O sea, si no los ganamos, no lo valoramos. Es una mentalidad recursiva. Ujú. Sí, lo veo. Bueno, muchas personas se quedan con, bueno, cuando tenga esto lo haré, cuando tenga lo otro, cuando sea el Tal momento perfecto, cuando tenga el dinero, cuando tenga el tiempo. Mm. Y entran en recursos y no entienden que es la mentalidad recursiva de que arranco y con lo que tengo, con las uñas, con lo que sea, lo levanto y de ahí poco a poco lo voy mejorando. No hay un momento perfecto. El momento perfecto era ayer. Y la segunda oportunidad que tienes del segundo momento perfecto es hoy, ¿no? Para todo lo que quieran hacer. ¿Cuántas personas no se quedan enfrascadas en el lo voy a intentar cuando tenga esto, sí, no, va a llegar el momento, se les va la vida, nunca lo intentaron y el peor error es no intentarlo. Nunca comprobamos en un mundo de 50 y 50 si era posible o no era posible. Claro. Entonces ya puedo entender un poquito más tu modelo del mundo de donde vienes, porque sí, obviamente un niño, segundo hijo, en la sombra el primero, porque eso es fijo. ¿Tú viste la película de King Richard? Sí, claro. Que le dice al final, para mí esa escena fue icónica, cuando agarra y le dice a Serena, Venus va a ser la mejor jugadora de tenis
va a ser la mejor jugadora de tenis del mundo, pero tú Ujú. vas a ser la mejor de todos los tiempos. Sí, tal cual. Porque te puse en la sombra y queriéndolo y queriéndolo y queriéndolo, porque eso crea hambre. Eso fue uno de los momentos de yo en una película, porque además vengo de haber jugado tenis. Yo creo que ese momento fue una cosa, pero de esas cosas que te revuelve todo por dentro, ¿no? Y porque además así fue. Así fue. Serena se volvió. Sí, la mejor de toda la historia. Ujú, tal Y cual. se podría decir que en tu caso fue algo similar. No sé cómo le va a tu hermano o no, Le va súper bien. Yo creo que hemos hecho... pero esa hambre viene de ahí. Sí, mi hermano mucho más conservador que yo en muchas cosas, una visión un poco distinta, pero siempre ha sido como un balance, ¿no? Él es mucho más calmado, medido, mucho más, y yo siempre fui mucho más como adelante y adelante, No tengo que y llevar por adelante, delante, y claro. adelante, ¿sabes? Claro, pero el otro no se puede equivocar porque tiene que ser perfecto. O sea, el Ujú. patrón, estoy hablando a nivel psicológico, tengo que hacerlo todo perfecto, entonces tengo que... Tal cual. Y tú dijiste, ya el otro es perfecto, déjame llevarlo por delante lo que sea. Exactamente, exactamente. Sí, hacer lo mismo típicamente que un perfil nos lleva a donde ese perfil ya ha llegado, ¿no? Es que todos son patrones, mi querido amigo. O sea, de verdad, una vez que entiendes esto yo vengo estudiado de Tony Robbins, o sea, mi mentor como tal, número uno es Tony Robbins, me estudié coaching con él, o sea, me gusta mucho ese tema de los patrones porque me doy cuenta que toda persona es moldeable, toda persona puede cambiar, toda persona puede mover todo. Y entender qué motiva a una persona me parece espectacular porque lo puedes influenciar y ayudar. Sí, sí, total. Total. Yo creo que entender, sobre todo, eso que hablas de los patrones es clave porque el patrón lo utilizas para muchos aspectos de tu vida. Y cuando es un patrón ganador en un aspecto de tu vida, típicamente funciona en muchos otros aspectos de tu vida. Y es donde uno tiene que trabajar en descubrir ese patrón, ¿no? A través de la prueba y el error. No hay otra manera. No hay Sí. otra manera. Cuando uno le dicen, nadie aprende en cabeza ajena, es muy cierto, ¿no? A ti te pueden decir, no te metas para allá, no te metas para allá. Y si tú quieres meterte para allá, ¿cuántas veces no le has dicho a un amigo, no te compres ese carro que después no lo vas a poder pagar? No, no, tranquilo, me está yendo de puta madre. Van, se compras el carro en 6 meses, coño, perdí el carro. No, Coño, te lo no me lo dije. quieres comprar. Oye, te llaman pidiéndote dinero prestado. No, Coño. coño, ¿qué tal? Sí, exactamente. Sí, total. Patrones. Mira, hermano, me encanta. Cuéntame algo. ¿Cómo entras en el tema de la cocina? Porque, ok, veo esa sangre emprendedora, esa hambre desde los 13 años. Probablemente estuviste vendiendo como yo. Yo a los 12 o 13 años estaba vendiendo galletas en el colegio. O sea, tenía como mi distribución de galletas. A mí también me gusta mucho cocinar. No a tu nivel, querido amigo, porque estás muy duro o sea, en el tema de la cocina. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿cuándo empieza esta pasión tuya por la cocina? Bueno, empezó nosotros que, al igual que ustedes, venimos de una familia árabe y los árabes son muy de esa, más que una comida, es un festín, ¿no? Es una fiesta, es una celebración, una mesa llena de Y si todo. no comes es un insulto. Tal cual. Y entonces siempre fui comelón, siempre me gustó ese tema. Y hubo un momento cuando yo tenía como 18 años, 17 años, que quería estudiar odontología, porque mi hermano era farmacéutico y cualquier carrera que no fuese algo similar iba a ser mal vista. Decido renunciar por completo a la odontología y decir, voy a hacer lo que Ok, yo quiera. dame un chance, porque mucha gente no entiende una familia árabe lo difícil que es ir en contra de la familia. Total. O sea, porque hay un prejuicio muy marcado. Y O sea, además es un tema cultural. sí, Es un tema cultural, cultural. es cultural. Hasta el tema de que te tienes que casar con una Una árabe, drusa, una vara, o sea, sí. etcétera. Sí, a mi hermano el pobre le hicieron la vida un yogur ¿Cómo con sus tuviste tú novias. los huevos, vamos a decirlo así, de Sí. irte en contra de tu familia en ese momento? ¿Qué pasó? Tuve una gran ventaja. Ujú. Y es que como yo hacía karate, al igual que hoy mi esposa, cuando teníamos 6 años, hacíamos karate, mi mamá y mi papá eran muy amigos de los papás de Russell, que es mi esposa, desde que éramos pequeños. Entonces, pasaron los años de nosotros haber hecho karate juntos toda la vida, nos reencontramos en Estados Unidos. Fue más sencillo porque ya eran amigos y sabían que Russell era como una persona buena, ¿no? Claro. Entonces era como que, bueno, no es árabe, pero conocemos a los papás de toda la vida. Y yo como que, coño, gracias a Dios, porque a mi hermano sí. Y lo más jodido con mi hermano era que, imagínate, y esto es cultural. Muy poca Sí, gente, sí, sobre sí. todo en estos tiempos tan complicados, No donde entienden. no lo entienden y lo pueden percibir como ofensivo. Pero Pues no, mira, hasta misógeno. O sea, es un tema de duro. no solamente mi hermano trae a su novia en su momento. Uno,
era maracucha. Y 2, es morena. Coño, era como una cosa, y además ellos son muy así, ¿no? Pero de Sí, nuevo, es sí, sí. cultural. Y bueno, le hicieron la vida un yogur. Hoy, mi mamá con mi cuñada se aman. Yo, obviamente, le digo la negra. Y se ha vuelto ya. Obvio, los tiempos han evolucionado Claro. tremendamente. Pero muy difícil. Y yo en ese momento, cuando le dije a mis padres que yo tenía un empleo en ese momento y ganaba mucho dinero, era muy joven, tenía 18 años, 19 años, 18 años, trabajaba en una empresa y ganaba como, en ese momento, como unos $120,000 Wow. al año. Haciendo también Empecé vendiendo venta. por teléfono, Venta, sí, sí. Me lo vendiendo por imaginé, pero la teléfono. única forma de llegar a tanto es vendiendo. Sí, era vendiendo por teléfono y nada, eventualmente me hice como gerente de ventas de esa compañía. Muy joven, tenía 18, 19 años. Ayer poníamos un post, mi esposo y yo, en las redes y nos escribieron varias personas y me decían, todavía soñamos con trabajar contigo como trabajamos hace años cuando eras nuestro manager, ¿no? Y es bonito ver ese tipo de mensajes mucho 15 años Claro. después. Pero decido por hobby meterme a la escuela de cocina. Ok. Pero como yo soy competitivo y como dice mi esposa, tú es o muy poquito o demasiado. O sea, tú eres como los excesos. Ella Obsesivo. me dice, menos mal que no haces drogas, menos mal que no tienes problemas con el alcohol, menos mal que no eres jugador, porque, o sea, yo fuera del que si fuera a Las Vegas, hablando de Las Vegas, no jugaría $100, jugaría todo lo que hay en el banco, ¿no? Yo soy así, o un extremo o el otro, no hay punto medio. Entonces, yo dije, no voy a ir a estudiar cocina a buscar a una persona que me venga y me enseñe a cocinar en la casa, me voy a meter en la universidad de cocina. Hice mi carrera de cocina universitaria, pues, ¿no? Y empecé a enamorarme de esa industria y empecé, estando en la escuela, a crear mi primera oportunidad de negocio en ese espacio. Ok. Y era haciendo catering, porque todo el mundo ya me decía que era chef. Ah, es chef, se va a graduar de chef. Y yo le decía, bueno, y si tienes algún cumpleaños, algún evento, avísame. ¿Y qué hacía? La sangre árabe. ¿Y qué Eso se hacía? siente, eso se nota. Cuando estaba trabajando, que era el mejor modelo de negocio que jamás ha podido existir, yo empezaba ya a tener caterings y yo estaba en la mitad de mi carrera, pero habían chicos que se estaban graduando. Ya yo había registrado una LLC y una compañía. Entonces hacía caterings y estos chicos que se estaban graduando necesitaban horas comunitarias para poderse graduar. Y yo los contrataba. Se está riendo, tu productor es una rata. Los contrataba y les firmaba sus horas comunitarias y trabajaban de gratis. ¡Qué crack! A ellos les funcionaba y a mí también. ¡Qué Entonces, grande! después de ahí busqué trabajos en restaurantes porque ya necesitaba más de la caña Claro. real. Y de ahí empezaron a surgir cosas y a partir de mi catering, un día una persona me dice, siempre he sido una persona de la gente, yo siempre he sido muy social. Mi mamá dice que yo le hablaba hasta las paredes y mi maestra de inglés cuando llegué a Estados Unidos me decía, si a ti te ponemos en un cuarto solito con 100 chinos, aprendes a hablar chino para poder hablar con los chinos, ¿no? Siempre me decía eso. Y entonces, siempre fui muy comunicativo y esta persona en un catering que estamos haciendo me dice, mañana hay unas audiciones están buscando al chef de la cadena Telemundo, al chef, digamos, oficial nacional, porque Telemundo tiene 200 estaciones locales, Miami, Nueva York, y lo nacional. Que es cuando todas esas 200 y tantas estaciones se encadenan y se ven todo el país. Entonces, yo le digo, ok, yo voy. Y fui como para una entrevista porque pues, fue ambigua la información. ¿Tuviste nervios, algo? Yo pensé que iba a una entrevista y me puse la mejor pinta que tenía. Me faltó ponerme una corbata. Y cuando llego para allá, el productor me ve de arriba abajo. Como que este weón que se puso, que se vistió, ¿vale? Este loco, ¿para dónde va? Y me dice, ¿y tu filipina, y tu chaqueta de chef, a dónde está? Y yo, ¿chaqueta de chef para qué? Tú vienes a un casting, tú vienes a cocinar, trajiste tus ingredientes, me imagino, tus cosas. Y yo le digo, no, yo pensaba que yo venía a una entrevista, yo no sabía que venía para esto. Bueno, long story short, fast forward, no tenía mis ingredientes, le dije que me iba, le dije, mira, esto no es para mí, esto es una señal, no es para mí. Y él me dice, no. Yo sé que tú tienes algo especial. Sombréalo, hazlo como que mezclas. Quiero ver es tu comunicación, tu poder de comunicación. Y yo, ok.
Cuando voy al stage, el que estaba terminando era el dueño de un restaurante al que yo iba mucho, que se llamaba Doña Paulina, un restaurante uruguayo, y él estaba también audicionando. Habían 70 chefs, de los cuales muchos habían hecho programas de televisión y demás. Y esta persona de este restaurante dice, nada, se va y deja un montón de ingredientes ahí. Yo dije, agarré todo lo que dejó. Recursivo. Y preparé mi receta. Hice mi receta. A los 3 días me llamaron y me dijeron, felicidades, eres el chef oficial de la cadena Telemundo. Y así empezó todo, ¿no? Y eso ya de ahí en adelante. ¿Ya te habías graduado o no? Ya me había graduado de cocina, okay. Sí, y eso fue como meterle el acelerador a todo en mi carrera, ¿no? Abrir restaurantes. ¿Cuántos años tenías? Tenía 20 años. Cuando firmé mi contrato, 20 años. El primer día que estuve en la televisión, 21 años. Sí. Wow. Y fue fast forward toda mi carrera. O sea, mientras yo siempre lo hablo, hoy lo hablo con muchos de mis colegas. Yo tuve una vida como, sí, muy pocos entienden el antes de la televisión, ¿no? Todo lo que viví porque trabajaba a los 14 años en el mall, en el Dolphin Mall, en una tienda de celulares, reparando celulares, trabajaba 50 horas a la semana. Mi mamá tenía que llegar a un acuerdo con el autobús para que me dejaran en el mall después del colegio, porque los autobuses no te pueden dejar en un lugar comercial. Claro. Siempre te tienen que dejar en un lugar residencial. Yo no sabía eso. Y mi mamá llegaba a un acuerdo, un cambalache ahí. Coño, déjalo ahí que tiene que trabajar. A los 14 años empecé a trabajar aquí. Trabajaba 50 horas, iba a la escuela. Y entonces, cuando esto pasa, ¿no? Fue un acelerador a todo. Entonces, por eso digo, muy poca gente entiende. Claro, mis amigos hoy siempre dicen, es que nosotros estábamos jugando, bromeando, haciendo tantas cosas y tú estás siempre trabajando, ¿no? Tuve una niñez muy prematura. Pagaste el precio muy temprano. Pagué el precio muy temprano y estaba viviendo cosas que no me pertenecían. ¿O sí? Pero ahí va a lo próximo, que si hoy me dijeras, echemos el tiempo atrás y te vuelvo a poner ahora la elección de vivir lo que viviste o vivir una vida más sencilla, te diría que 100 veces viviría esa vida de limitaciones, de dificultad, limitaciones de que a veces íbamos al mercado. Cuando mi mamá y yo llegamos a este país por 3 semanas... ¿Tú llegaste solo con tu mamá? Solo con mi madre. Por 3 semanas nos tocaba comer arroz con aceitico y salsa picante. Y ojo, creo que es primera vez que lo digo en algún lugar. Creo que nunca había hablado de esto antes. Porque cuando entré en el mundo de la televisión, sentía que todo el mundo utilizaba estas historias para victimizarse, para dar lástima. Muchas de estas personas, cada vez que podían, hablaban de estas historias y era como que nunca fui muy fan de utilizar esto para ganar atención o para, ay, pobrecito. No, yo más bien lo cuento para que la gente entienda que de donde sea que venga, yo seguramente soy más tonto que muchos de ustedes en casa. Soy más tonto que muchas de las personas que están en casa. Y tengo muchos menos recursos. Y tengo ADHD. O sea, hay muchas cosas que tú tienes que, de seguro, con ponerle ganas y entusiasmo, te van a llevar a lugares muchísimo más allá de donde yo he podido llegar. Y por eso lo digo no por, ay, déjame dar lástima, sino para que la gente entienda que es posible. O sea, yo ni siquiera soy de la capital de Venezuela. Vengo de Los Teques, un pueblo de 200,000 habitantes, que me llena de orgullo decir que soy de ahí y cada vez que puedo digo soy de Los Teques, porque ¿quién se iba a pensar que iba yo a tener la oportunidad de llegar a hacer lo que había logrado? No estaba ni en mis más remotos sueños. O sea, yo de repente haciendo un programa en vivo de televisión con Megan Fox, con Kevin Hart, con Sylvester Stallone, que lo entrevisté en un sinnúmero de oportunidades, hacerme amigo de muchas de estas personas. En mis más remotos sueños jamás se había pasado por mi cabeza. Increíble. Jamás había. Y de nuevo, ¿por qué lo digo? Porque es posible. Y no solamente es posible para nosotros, es posible para nosotros y nuestras próximas generaciones. Por eso es que hoy tenemos que ser tan exigentes con nuestros hijos. Entender que con nuestros hijos no tenemos que tener punto de quiebre y que muchas veces decimos, le voy a dar el tablet por quitármelo de encima, ¿no? O de repente le voy a decir que sí por quitármelo de encima y para que no me joda más. Pero al futuro, ¿qué estamos desarrollando, no? Y es como yo creo que tenemos que trabajar en nosotros y en nuestras próximas generaciones. Wow. Qué testimonio, mi querido amigo, porque fíjate algo. Estoy totalmente de acuerdo con lo de los hijos. Totalmente de acuerdo. Yo con Titico, ¿sabes? A cada rato le estoy quitando el iPad. O sea, a cada rato este castigo no hay iPad. Exactamente. Eso es fijo. Para, número uno, ponerle presión, porque
hoy en día es muy fácil para ellos entrar en esa mentalidad microondas y lo ves hasta adicto. O sea, yo veo a Titico cuando está un sábado, ¿entiendes? Y no fue alcohol. O sea, yo estoy trabajando, no estoy, Sí. mi esposa está trabajando y tú jugó 3 horas en el iPad, que es mucho. Ujú. Tú lo ves adicto. O sea, lo ves con un tic nervioso, lo ves de mal humor, lo ves y ya lo totalmente. sientes. Ansiedad. Ansiedad, em, tristeza, aburrimiento. No saben aburrirse. totalmente. No saben aburrirse, pero sí quiero, o sea, antes de meternos para allá, sí quiero decirte algo, que bendito sea ese arroz con aceite, porque eso fue una de las cosas que más disparó ese hambre. Y estoy seguro que hoy en día no lo dice, o sea, tal vez no lo quieres decir es porque agradeces ese momento. Porque es un momento de vulnerabilidad, sí, 100%. pero es un momento que te forjó. 100% te forma. Pero sobre todo lo que te decía, te hace valorar muchísimo las cosas. Hoy Sin contraste no hay apreciación. totalmente. Yo hoy valoro, vivimos una vida privilegiada. Creo que todos viven una vida privilegiada. Y siempre considero que las vidas privilegiadas las vivimos a un punto medio. ¿Por qué un punto medio? Porque siempre estaremos en un punto medio. ¿Qué es un punto medio? Un punto medio, ahorita donde estamos, donde estás tú, donde estoy yo, donde está cualquiera en casa, es ese punto donde hay alguien que tiene la vida que queremos, pero hay alguien que sueña con la vida que tú tienes, ¿no? Wow. Y levantarse en las mañanas, esto yo lo estoy diciendo ahora y muchos de mis amigos que estarán escuchando esta entrevista estarán partidos de la risa, porque yo era de las personas, era muy poco espiritual, muy joven, era Go-getter. go-getter, era como un mercenario, era cuchillo en la boca, a muerte. Muy poco espiritual, muy poco agradecido. Era como my way or no way, era como a matar. Y desde que no creía, la gente me decía, no, meditación. Me podía burlar de los que meditaban y yo, bueno, sí, Mahatma Gandhi. ¿Sabes? O sea, ese era yo. ¿Sabes? Porque además siempre he sido una persona muy de bromas, ¿no? Siempre he sido muy yo. En Venezuela decimos chalequeadores. Sí. Y muy poca gente lo sabe. De repente por la televisión, eventualmente se empezaron a enterar, pero siempre fui yo, ¿no? Y creo que son estos pequeños cambios que hacemos en nuestra vida que nos suman un montón, ¿no? El estar presente, que hoy es muy difícil. Hoy la gente no está presente. Hoy la gente está hablando contigo y el teléfono le está sonando y te están viendo y tú sabes que no te están parando bola. Y tú le dices, ¿qué te pregunté? Y no están presentes. Que empiezan a hacer así. No están presentes. Sí. Y yo empecé, y yo era así. Y después sentía que no era justo para cualquier persona con la que yo estaba hablando que yo no le diera mi 200% de atención presente en ese momento. Entonces empecé a trabajar en 2 cosas. 1, estar siempre presente en cualquier momento, sea quien sea del otro lado. Y número 2, siempre estar tan presente que tenía que, al darte la mano, recordar tu nombre para siempre. Porque ¿Qué te hizo tomar esa decisión? De nuevo, si hay una persona que está tomando el tiempo para hablar contigo, lo mínimo que yo puedo hacer es prestarle atención, estar presente. Y me daba cuenta, esto viene de un muy buen amigo mío y un amigo que yo tengo un grave problema, ¿no? Todos mis amigos tienen 60 años para arriba. Y, o sea, que tu productor puede ser amigo mío. Me está mostrando el dedo del medio. Eso es normal. Ay, compórtate. Todos mis amigos son de 60 años para arriba. Y entonces, uno de ellos me daba cuenta que cada vez que compartíamos, se llama Carlos, me decía, hablaba con alguien, le daba la mano al otro, y se sabía el nombre de los 5. Y yo no me sabía el nombre de ninguno. Y yo decía, coño, y cuando te lo hacen a ti y de repente a los 10 minutos de la conversación te dicen, por cierto, y te llaman por tu nombre, uno dice, está presente, ¿sabes? Cuando te acaban de conocer. Sí. Y te pone a ti en otro nivel. ¿Sabes que eso era una de las cosas que más hablaban de Chávez, ¿no? O sea, ojo, no es cero a favor de Chávez, cero. Pero creo que como líder sí lo hizo muy bien. O sea, a nivel de dominar. Líder Claro. para el mal, Darth Vader, está bien. Total. Pero decían que estaba muy presente con la gente, se acordaba de todos, se acordaba del que limpiaba, se acordaba de todos y que eso era lo que lo ayudaba. Y yo sí creo en ese poder de la hora, en el estar presente, que es un superpoder porque todo el mundo está dormido. Total.
estamos en un mundo donde si seguimos yendo en la dirección en la que estamos yendo, estamos acelerando nuestro camino hacia la extinción. No va a pasar en un año, ni en 5, pero creo que cuando vemos desde un punto de vista macro todo lo que está sucediendo, nos damos cuenta que hoy estamos más enfermos que nunca, más gordos que nunca, somos más tontos que nunca. Veía un video del fin de año en París, ciudad a la que le tengo muchísimo aprecio. Y el día del 31 de diciembre eran millones de teléfonos, todo el mundo grabando lo que estaba pasando. Y nadie estaba presente en lo que estaba pasando. Entonces, sí creo que somos más tontos y son aquellos que han salido del molde, los que han escapado del sistema y del molde, los que han llegado a lograr cosas Los que despiertan de la Matrix. verdaderamente extraordinarias. Bien dicho. Estoy totalmente de acuerdo. Total. Pero es que totalmente de acuerdo. Sí, estamos en un mundo... Estamos ahorita en esa parte del ciclo, como estabas diciendo tú, donde los hombres débiles estamos creando momentos Tiempos difíciles. Sí. Por eso es que tenemos que ser duros con nuestros hijos. Con nosotros fueron militares, ¿no? Sí, fueron. Y no somos personas de mal, pienso yo. Sí. Yo sí creo en la disciplina. 100%. Sí creo en la disciplina. Sí creo en las artes marciales. Se lo digo a todas las personas que conozco. Si quieres, sobre todo en la época de hoy, meterle energía masculina y disciplina a tu hijo, mételo en artes marciales. Que no le guste el peguen es normal. Mételo a nadie le gusta el peguen. Tal cual. Pero es el volumen, es la repetición, es la disciplina, es el hacer algo que no te gusta que lo va a llevar a ser exitoso. Porque, mano, lo que yo estoy viendo en ti es que no te rindes. Tienes una capacidad de trabajo y de esfuerzo que obviamente te va a ir bien. Ojo, es duro. A veces, y sobre todo cuando... Pero es tu normal. Sí. O sea, tu estándar, tú no te puedes quedar, yo estoy seguro, por lo que tengo hablando contigo, que tú un martes no te puedes quedar sin hacer nada. No, de por sí, hablando de mis amigos de 60 años, juegan golf los miércoles a las 12 del mediodía. Y tú vas y Y yo les digo, no cuenten conmigo. Cuenten conmigo sábado y domingo. Yo les digo, me siento demasiado responsable. Mientras mis equipos están quemándose las pestañas, trabajando de sol a sol, como dicen Cervantes y Florentino, yo jugando golf un miércoles a los 35 años. No unacceptable. No. Sí. Quiero jugar cualquier deporte, lo juego a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y ya a las 8 de la mañana estoy sentado en mi oficina, ya lidiando con todo, ¿no? Y creo que, ojo, respeto lo que haga cada quien. Hay gente que de repente hace ciertas cosas durante la semana, pero yo la semana siento que tenemos ciertos periodos en la vida. Tenemos etapas. El periodo principal, que es ese periodo de los 20 a los 30, que la mayoría de la juventud quema, es un tiempo de gracia para nosotros, porque puedes equivocarte, porque puedes cometer errores, porque puedes caerte y levantarte. Mi primera caída financiera fue a los 20 años. Justo antes de entrar en la televisión fue mi primera caída financiera. Vivía una vida desmedida, gastaba todo lo que ganaba. 18 años, hacer $120,000, ¿qué puedes esperar? Era una cosa descabellada. Y ahí te llevas tu primer aprendizaje, pero la mayoría de esos aprendizajes se los lleva una persona que no empezó tan temprano a los 30 y algo. ¿Me entiendes? Entonces, yo pienso que cualquiera de estos jóvenes que decide tomar riendas sobre su vida a los 20, le lleva 10 años de ventaja a todas las personas que me pasó a mí. Sin duda. La mayoría de mis amigos se empezaban a enseriar, a querer hacer algo a los 27, a los 20 y pico. Yo siempre digo que le di trabajo a la mayoría de mis amigos cercanos trabajaron conmigo en algún momento, ¿no? Qué bien. Y era por un tema de eso. Ojo, trabajaron conmigo y después no nos aguantábamos y ya terminaban de trabajar conmigo, ¿no? Pero uno de mis mejores amigos, que somos amigos desde Venezuela, nos vinimos a este país juntos, se llama Mauro, y Mauro, su primer trabajo, Mauro, fue trabajando conmigo porque yo trabajaba en el mall en ese momento y él vino a trabajar conmigo y renunció a los 2 días. Me dijo, no aguanto los pies, no puedo estar parado todo el día. Y yo, no, un día, yo trabajo 7 días a la semana, ¿sabes? Entonces, bueno, y desde que tenía 14, sí, claro. Exactamente. Entonces es crear ese endurance, ¿no? Esa fortaleza mental. Esa fortaleza que creo que cada vez más debemos trabajarla en nuestras futuras generaciones. La razón por la cual,
cuando tuvimos la oportunidad, mi esposo y yo, que los dos somos karateca y crecimos en ese mundo, dijimos, queremos empezar nuestra propia escuela de karate. ¿Por qué? Porque decíamos, veíamos las otras escuelas de karate y decíamos, This is not it. no. Y entonces, cuando decidimos abrir nuestra primera escuela de karate en Kendall, hace 5 años atrás, yo le dije, quiero solamente, porque yo no voy a operar, no soy quien va a estar dando clases de karate, tú vas a estar dando clases de karate, y quiero solamente que te comprometas conmigo en una cosa. Yo invierto en el negocio, no hay problema. Pero quiero que nuestro enfoque sea que cualquier persona que traiga a su hijo para acá, nosotros formemos esa mente brutal, esa mente fuerte que va a podérsele parar de frente a cualquier adversidad en el futuro en estos tiempos de incertidumbre. Ese es mi único requisito. ¿Cómo te va a ir mal con esa intención, amigo? Hoy, bueno, posteaba hace un par de días atrás de que 5 años después pasamos pandemia. Ya no voy a entrar en pandemia para dar lástima. Pero recientemente, la semana pasada, adquirimos nuestro tercer locación. Wow, felicitaciones. Y empezamos con 4 niños. Con 4 niños. Siempre digo que es uno de los negocios que más miedo me ha dado, porque yo decía, 4 niños, ¿cómo coño vamos a pagar la renta? O sea, era todo incierto, y esto pasa mucho en el mundo de los negocios. Hoy tenemos más de 170 niños. Creamos un programa de entrenamiento para mujeres que dirige mi esposa Russell, que se llama O2 Fit Fighting, que básicamente se dedica a que las mujeres encuentren esa confianza en ellas mismas. Llegan siempre con las libras de más, con la ropa más grande, y las ves a las 3 semanas con 15 libras menos, con los brazos tonificados. Se traen la ropa después más chiquita, que hay que decir, no, póngase algo un poquito más grande, por favor. Porque alcanzan esa confianza. Sí. Y es increíble poder ver cómo un propósito verdaderamente es lo que al final del día hace que un negocio sea exitoso. Siempre nos enfocamos en el producto, siempre nos enfocamos en qué vendo, siempre nos enfocamos en esta taza, este plato, este vaso, pero creo que el mensaje es realmente lo más importante. Creo que hoy no vendemos un producto, hoy vendemos una filosofía, hoy vendemos una marca, y hoy vendemos algo mucho más a largo plazo, algo donde la gente quiera pertenecer. Es que yo creo que tú entendiste el juego. Yo creo que tú ya no estás haciendo las cosas por dinero. Creo que ya lo estás haciendo por el Infinite Game, por disfrutarte el juego y por dejar el mundo mejor. Creo que ya estás ahí, mi querido amigo. Por tu comunicación, por lo que he visto, por lo que he estado hablando. Y es inevitable que te vaya bien, porque si estás jugando el juego a la larga, si estás jugando el juego infinito, no pierdes. La mayoría de las personas que pierden es porque están jugando el juego a corto plazo. Sí. Tenemos un grupo de jóvenes emprendedores que empecé hace muchos años. Se hacen miembros. Tienes que tener un rango de edad, pero es desde muy joven. Yo siempre digo que este grupo yo quise haberlo tenido cuando yo tenía la edad de ellos. Pero son jóvenes emprendedores que quieren emprender, y hacemos reuniones de Zoom una vez al mes. Si fallan una reunión, están fuera del grupo. Sí. Y a ese grupo traemos amigos míos millonarios, billonarios, a que hablen de sus experiencias, a que las compartan con estas nuevas generaciones. Son niños que tienen desde 16 hasta 23, 24 años. Y una de las cosas que les digo es, no está mal empezar a trabajar en un lugar de gratis por adquirir experiencia. Se lo decía a mi primo, que es como mi hermano. La etapa de aprendizaje. Totalmente. Muchas veces estamos como que, yo no voy a hacer ese trabajo de gratis porque mi trabajo vale. Tu trabajo no vale una mierda, compadre. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque no vale. Porque, pero no lo sabes hacer todavía. No, porque tienes la experiencia. ¿Quién dice que vale? Tú dices que vale. Si tú dices que vale, estás en Venezuela, y en criollo se dice meando fuera del perol. Totalmente, porque que tú digas que vale, está bien valorarte. Pero si yo digo, yo soy camarógrafo y cobro $2,000 la hora, chévere, está bien, pero te felicito. ¿Cuántos clientes tienes? Ninguno. Estás jodido. No vale. Hay que ser realista. Claro. Cuando eventualmente vas a llegar a ese punto. Pero ¿qué haces para llegar ahí? Entonces, yo quiero. ¿Qué estás haciendo actualmente para llegar y alcanzar ese yo quiero? Estás trabajando con el tipo que graba cine, que esto, que lo otro, que después vas a poder venir y decir, yo trabajé con este tipo y por ende, mi hora, la de él vale 5, la mía vale 2. La gente va a decir, claro, es un deal.
entonces me voy con él. ¿Me entiendes? Claro. ¿Qué estamos haciendo para ello? Lo hablaba con mi primo, se llama Mark. Mi primo es como mi hermano, crecimos juntos. Él empezó a estudiar leyes. Entonces, no, que voy a buscarme una firma para hacer mis pasantías donde me paguen tanto. No busques que te paguen. Búscate la mejor firma de Nueva York porque vive en Nueva York. Y trabajas gratis. Y trabaja de gratis. Y Esa es la de Uncle Warren, y ¿oíste? apórtale valor. Y empápate y ve cómo trabajan y esto y lo otro. Y cuando salgas, tendrás una de las cosas más valoradas en el planeta, en el mundo, que se llama resume o currículum. No empezarás de ahora desde cero. Y ahora, ese tiempo que diste de gratis, te darás cuenta que no lo diste de gratis. Y hay tantos casos de éxito. O sea, Buffett fue así. 100%. O sea, Buffett fue en el sentido de... Dijo, ¿quién es el mejor inversionista? Yo voy a ponerme ahí a aprender de gratis y no que no me pague. Y si le tengo que pagar yo por estar ahí, le pago. Tal cual. Pero es otro mindset. Es jugar el juego a largo plazo. Es a largo plazo. Es jugar el juego a no largo es ahorita. plazo. Hay mucha gente que se enfoca en el dólar to dólar, ¿no? No, yo una hora más, yo esto. Versus que si sabes que si estás dando un servicio y le dices, yo cobro tanto por la hora, pero ¿sabes qué? Tranquilo, te lo voy a dar de gratis. Esa persona no va a dejar de pensar en eso que hiciste por él y se volverá en un fanático de tu trabajo, de tu ética y por ende, a la hora de llamar a cualquier otra persona, lo va a pensar 10 veces antes de llamarlo a él y no llamarte a ti. Porque hay gente que son transaccionales y hay gente que en verdad están con la responsabilidad de cambiarte la vida o de tener ese propósito en el sentido de, como estábamos hablando antes, 100%. si tú no creaste un cambio en el cliente, no tienes derecho a cobrar. Tal Y cual. hoy en día la gente, no, es que mi tiempo vale tanto. No, tu tiempo no vale, nos pagan por el resultado que creamos. Tu Entonces, tiempo vale cuando lleva cuando hay una un persona resultado. del punto A al punto B. Ahí tu tiempo vale. Pero si llegaste en el punto A y medio, Tal no cual. llegaste. Por eso te lo decía. Hay mucha gente hoy que, y lamentablemente, como latinos, vivimos en un mundo de decepciones. Porque el latino es el primero que joden en este país. Al primero que le hacen fraude. El primero que cuando llega no tiene a dónde caerse muerto y le clavan una tarjeta de crédito con un porcentaje de interés del 2000%. Entonces compran y después no saben a dónde esconderse para que no les cobren. O se meten en estas compañías que prestan a un 30% y después te quitan, vienen a tu casa y tocan la puerta. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Este televisor me lo llevo. El televisor. Sí. Vivimos, como latinos, sobre todo en Estados Unidos, una vida de constante decepción. Ahora en un mundo donde hay tantos gurús, donde hay tantos expertos de todos los temas habidos y por haber. Por eso lo primero que cuando llegué te dije, felicidades por lo que haces. Gracias, Felicidades por lo que haces porque realmente es un trabajo legítimo, es un trabajo que vienes haciendo hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años. Has impactado la vida de cientos de personas, para no decir miles de personas. Tenemos que ser humildes. Pero tenemos que elegir correctamente con quién nos vamos. Hacer el due diligence, entender qué han hecho, qué han logrado. A la hora de comprar un producto, hoy no compramos un producto sin ver un review. Entonces, ¿cómo pagamos una asesoría, una mentoría, un coaching a alguien que no sabemos qué ha logrado o qué ha hecho? Claro. ¿No? Y el latino, lamentablemente, es muy víctima de todas estas cosas. Nos llaman al teléfono, nos ofrecen algo, somos los primeros que compramos y por eso los gringos dicen el mejor cliente es el latino, porque es el que más joden. Lamentablemente. Lamentablemente es así. Entonces, estamos en esos tiempos donde sí tenemos que educarnos, donde tenemos que invertir en la única cosa que nadie nos puede quitar, que es en nuestro conocimiento. Mañana trabajamos por una compañía, les damos el 2000% y te despidieron y se olvidaron del trabajo que le diste. Yo siempre pienso que el trabajo sí debemos siempre dar el 200% de nosotros, pero a la par tenemos que dar paralelamente un 200% a nosotros mismos en nuestro crecimiento constante. El que no crece se muere. Y es por eso que soy muy fiel creyente de que cuando uno da solo el 200% a una compañía, estamos trabajando por un cheque a final de mes. Pero cuando multiplicamos ese 200% y nos los damos a nosotros, estamos creando un estilo de vida de éxito a largo plazo. Correcto. Estás creando riquezas a largo plazo, porque el trabajo y el empleo te lo quitan mañana, pero la sabiduría no. La sabiduría siempre se queda Sí, contigo. when you work on yourself, you make a fortune. Y tal Ese cual. es Jim Rohn. Y te lo llevas Totalmente. de lugar a lugar, ¿no? Te lo llevas de lugar a lugar y Y lo van eso tiene mucho que valorar. ver con el tema de en quién te conviertes, ¿no? O sea, porque uno al final del día tiene un resultado. O sea, en la vida no obtenemos lo que queremos, obtenemos lo que somos.
100%. De acuerdo. Tu identidad dicta el resultado que vas a traer. Tal cual. Y eso me lleva a un punto que es muy importante, y es que hoy vivimos en un mundo de muchas personas que una de las reglas de nosotros dentro de todos mis equipos de trabajo, desde los restaurantes hasta la agencia de marketing, hasta la marca de Chef James, que tiene un equipo de... Que todavía me falta que me lleves por ahí, ¿no? O sea, que me cuentes qué pasó, cómo llegaste de cocinero y luego qué negocio emprendiste. Y te lo voy a contar, pero una de las cosas para nosotros es ese recurso humano, ¿no? Recurso humano, siempre pensamos en este departamento fastidioso que tienen las compañías, pero la realidad del recurso humano es que en cualquiera de las entrevistas, mis entrevistas son las entrevistas más horribles que te puedas imaginar. Y lo estaba hablando con el equipo de staffing de los Hormozy hace 2 días atrás. Y yo le decía, y el jefe de staffing me decía, wow, that's brilliant. Y yo, es brillante. Y yo, no sé si es brillante, pero funciona. ¿Qué hacen las compañías hoy por hoy? Vienen, hablan contigo, nuestro espacio de trabajo es maravilloso, la compañía está creciendo, tienes incentivos, tienes esto, tienes lo otro. Tú en tu cabeza estás en La La Land. Tú, Alicia en el País de las Maravillas. Y entonces uno, wow, ¿y qué pasa? Esto está comprobado por data. 90% de las personas que empiezan en su dream job en el primer mes se decepcionan. ¿Por qué? Porque las expectativas son demasiado altas y cuando llegas la realidad es otra. Claro. Yo lo hago totalmente distinto. Le digo, bueno, si usted está buscando un espacio de trabajo donde usted va a estar tranquilo, relajado, va a disfrutar esto y lo otro, esto no es para usted. Esto es guerra, esto es sudor. Aquí usted va a parir, aquí le vamos a sacar la chicha. Esto es como un bootcamp. Usted aquí no tiene horario. Usted un día, si el cliente de la agencia se levantó a las 3 de la mañana y le mandó un mensaje a las 3:05, yo estoy esperando que usted le responda. ¿Y a qué hora te vas a dormir? Cuando al cliente le dé la gana o cuando a tu jefe o a tu director o a tu manager decida. Olvídate de eso. Y aquí se trabaja duro y aquí se investiga y aquí esto y aquí lo otro. Pero aquí se crece. Se las pongo súper difícil. ¿Por qué? Porque me hace el trabajo más fácil a largo plazo. Claro. 60% desaparecen. Yo le digo, ¿te asusta este trabajo? La verdad sí. Ok, perfecto, gracias. No eres la persona correcta. Pero hay un 40% que al siguiente... Es más, en repetidas oportunidades le hemos dicho, ¿sabes qué? Viendo tu personalidad y viendo realmente lo que tú atraes y tu resumen, este trabajo no es para ti. Te agradezco. Y a veces esa persona llama al siguiente día y dice, mira, yo sí siento que soy capaz. Contratadísimo. Después de que te dan esa paliza literal y nosotros hacemos con un propósito y te llama para decirte que igual le interesa trabajar, definitivamente deserves a chance, ¿no? Claro. Quiere que le des un chance. Pero lo más importante de esas entrevistas es que siempre les digo una cosa y les digo, hay cosas acá dentro de nuestras empresas que no son negociables. Y entre ellas es que queremos trabajar más que con profesionales, con seres humanos. Seres humanos. En un mundo donde todo el mundo se mete el pie, donde todo el mundo está dispuesto a empujar al otro por ponerse ellos, etcétera, etcétera, aquí pones a cualquiera de tus compañeros por delante de ti. Todos comemos de último, ¿no? Todos comemos de último. Siempre servimos. We are people of service. Nos cuidamos las espaldas. Nos apoyamos cuando el otro lo necesita hasta que se transforme en una recurrencia. Y ahí es un sinvergüenza. Y ahí meter el pie y empújalo para afuera que se tiene que ir. Pero hoy queremos trabajar con seres humanos. Queremos trabajar con gente buena, con gente de corazón. Y esto es muy bonito poder ir atrás en el tiempo y ver lo que está pasando ahorita y ver que todos tienen como un ADN específico de trabajo, ¿no? Todos son súper colaboradores entre ellos. Más bien tenemos que decirle que no fiesteen tanto juntos porque es como que vamos todos de fiesta y se van todos de fiesta. Y tú como que no, si mañana se emborrachan 2, se van a emborrachar 10. Tranquilos, calma. Pero creo que esa es una de las cosas que hoy hacen que el crecimiento sea más sustentable. Y en el tiempo, sobre todo, la cultura laboral, definitivamente. Tiene todo el sentido del mundo. Cuéntame, ¿cómo llegaste ahí? O sea, estábamos hablando de que estábamos en Telemundo. Agarraste trabajo. ¿Cuántos años estuviste en Telemundo? Estuve 11 años. 11 años. 11 años como... Me dio tu esposa que también hiciste un canal de chef en Líbano.
No, en Líbano, no Sí, en Líbano, ¿no? sí, Que lo hiciste en árabe, todo. Sí, sí, sí. Yo, por mis padres, hablo árabe desde chiquito, sí, conversacional. Y hice 11 años el Morning Show de Telemundo. A partir de ahí hice programas en inglés, que eran mis grandes sueños. O sea, siempre hablo de mi vision board. Desde muy chiquito, mi mamá una vez me pagó un seminario en esos años de rebeldía y me dijo, tienes que meterte aquí para que encuentres a Dios, porque si no, vas a terminar mal. Y era una cosa de liderazgo y todo esto y me ¿Sabes enseñaba. quién era? ¿De Miller Mind Intensive o algo así? No sé, no recuerdo cómo se llamaba, pero fuimos varios primos y nos enseñaron esto del Vision Board y de crear un mapa del tesoro, le llaman, o un mapa de los sueños, o etcétera. Y ponía mis cosas y me daba cuenta que año tras año las 5 o 10 cosas que ponía, todas se volvían realidad. Y yo decía, coño, esto está funcionando. Y lo volví a hacer. Y cada vez ponía cosas más grandes. Y una de mis cosas que siempre puse, que era la más grande, era poder hacer algún programa con el Food Network, que es, siendo chef, es un programa de cocina. Claro. O sea, es como el único programa en el mundo que habla estrictamente mi idioma. Y terminé haciendo 4 programas con el Food Network, ¿no? Esto fue uno de mis grandes momentos de decir, wow, ¿cómo ha pasado todo esto? Y no conforme con eso, un día le llega a mi manager un email y le dicen, queremos traer a Chef James a que sea el juez del programa Top Chef en el Medio Oriente. Para ponerlo un poco en perspectiva, es uno de los top 3 programas más vistos en el planeta Tierra. Cada episodio lo ven más que un Super Bowl, para que tengas una idea. Cada episodio lo ven más que un Super Bowl. El rating de un programa de Top Chef en el Medio Oriente es de 150 a 200 millones de visualizaciones, lo cual lo hace uno de los top 3 shows más vistos en el planeta. Y me llama, yo a todas estas digo, esto es broma, esto tiene que ser, se están burlando de nosotros, que cómo de allá van a... Y bueno, fue una realidad. Fui juez de este programa, me llevaron al Medio Oriente, que para mí fue uno de los momentos más bonitos en mi vida porque yo vengo de raíces árabes, pero nunca había estado en el Medio Oriente. Entonces yo decía, quiero ir y hacerlo lo mejor posible para que mis papás estén tan orgullosos como se pueda de que su cultura está siendo representada en una generación más adelante que ellos, ¿no? No, todavía muchos años después es difícil de explicar el sentimiento, ¿no? Era como, si nosotros ahora lo ponemos en perspectiva, es como que nuestros hijos son gringos y de repente se vayan a Venezuela y hagan algo multitudinario y hagan algo que nosotros nos llene tanto de orgullo, ¿no? Y que mi papá, que habla poco español y árabe, y mi mamá, o sea, mi papá iba por todos los teques mostrándole a la gente, mi hijo, era un programa árabe. Y entonces era increíble hasta que dejó de ser increíble porque decía, mira, anota su teléfono y llámalo para que lo felicite. Entonces, y de repente yo, puta, 60 llamadas al día de Venezuela porque él le daba, y entonces mucha de la gente de los teques que me conocía, se pasaban los números, me metían en chats, o sea, casi que me tocaba que... Y yo, papá, no le des el número a la gente. Pero fue muy cómico porque empezaba a contestar y lo más bonito de todo era que la buena energía de la gente, ¿no? Era como Claro. que es uno nuestro y wow, lo que está logrando. Al siguiente día me manda mi papá, a los días me manda mi papá, porque mi papá siempre estuvo como involucrado en la comunidad en Venezuela y me manda un artículo de un periódico local que se llama El Avance, de los Teques. Y sale de los Teques Primera plana. para el mundo árabe y tal, y no sé qué. Sí, fue una historia bastante ¿Eso fue cuándo? alentadora. Eso fue justo antes de la pandemia, en el Ok, 2019. Eso fue en septiembre del 2019. Fue increíble porque además... Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones por estar representándonos a todos ahí. Sí, y fue una historia muy interesante porque además de que fui y hice el programa, cuando llego, digo, wow, estamos aquí en el Medio Oriente y ustedes se hablan
feo. O sea, si hablan feo en el sentido de que siempre dicen que siempre hay protestas y que si los temas y esto y lo otro. Mira, Beirut es perfecta, aquí no está pasando nada. Y todos me veían como, este tipo no sabe lo que está diciendo. Y yo, ay, qué habladores son, en serio, de verdad. Al siguiente día que me iba al aeropuerto, que supuestamente me venían a buscar a las 10 de la mañana, me empieza a sonar el teléfono a las 5 de la mañana. Tenemos que irnos ya al aeropuerto. ¿Por qué? Asómate por la ventana. Y cuando me asomo a la ventana, o Una sea, mar de gente. mega marcha, quemando caucho, de todo. Y yo, oh shit, ok. Y no conforme con eso, me vienen a recoger y cuando estamos de camino al aeropuerto, está el ejército del Líbano y luego está el ejército rebelde del Líbano, que tiene 60% más milicia que el ejército del Líbano. Y se llama Hezbollah. Todo el mundo conoce a Hezbollah. Es un grupo, pues... Medio terrorista, ¿no? terrorista, sí. Sí. Bueno, Está clasificado como terrorista sí. acá. Y ellos están en la calle y también pueden dirigir el tráfico como lo puede dirigir en la próxima cuadra uno del ejército. Y cuando estamos de camino, ellos tienen un uniforme que, si mal no recuerdo, era blanco con negro, como militar. Y de repente sale este tipo en el medio de la calle, que parecía un G.I. Joe, parecía una vaina de una película. Y el tipo nos hace así. Y el driver empieza a temblar y empieza a sudar. Y nos meten a una base militar de Hezbollah. Y yo, pues, no entiendo mucho, pero él sí, él está sudando. Yo le digo, ¿qué te pasa? Y él dice, esto es un compound de Hezbollah y no sé qué nos van a hacer. Y yo a todas estas ya empiezo como a preocuparme un poco y digo, bueno, esta es mi salvación. Y saco mi pasaporte americano y me dice, guarda esa vaina, que es peor, no sé qué, y esto y lo otro. Y yo, ok, lo guardo. Entonces se paran y es como una alcabala. Y cuando llega este tipo y le dice, dame los papeles, revisa los papeles, yo a este punto ya entiendo que es un tema serio y me dice, ¿quién eres tú? Y yo le respondo en árabe y me dice, ah, ¿hablas árabe? Y yo, sí. Y me dice, ¿de dónde vienes? Y yo, ¿cómo te explico? A ver, vivo en Estados Unidos, pero soy sirio de origen. Ok, ¿y por qué estás aquí? Estoy haciendo un programa de televisión, Top Chef. De seguro tu mamá lo ve, tu abuelita lo ve, todo el mundo lo ve. Sí, tengo que hacer prensa en los próximos meses, ¿sabes? Cuídame. Literalmente, como que en ese momento, y Shadi, que era el que estaba al lado mío, no sabía por dónde hacerme ojos para decirme, cállate o no sé qué, pero lo primero que hice yo a partir del nerviosismo fue utilizar un poquito de humor, como decirle, bueno, mira, o sea, sí, mi pasaporte es americano, pero soy venezolano, sirio. Todo bien, somos amigos. Revisó, cerró el pasaporte y nos fuimos. Así te Y doy. de ahí me fui al aeropuerto, me monté y dije, Sigo hablando para seguir hablando paja. wow. Sí, total. Sí, no, una historia interesante. Pasa... ¿Dónde arranca tu, y disculpa que te interrumpa, pero si quiero entender, ¿dónde arranca tu emprendimiento con los restaurantes, con la agencia de marketing? O sea, ¿cómo empieza esto? Pues sí, estás artista, pero una cosa es el artista, ¿verdad? Chef James, y otra cosa es James, Sí. el empresario. Correcto, que al principio fue muy difícil porque de repente yo quería hablar y quería como utilizar mis redes para empoderar a gente en el mundo de negocios porque yo sentía que había mucha gente que necesitaba aprender de cosas que, ojo, nunca me he querido como vender como un gurú del mundo de los negocios porque pues, no lo soy, todo ha sido a partir de mis propias experiencias, pero me daba cuenta que esas propias experiencias, sobre todo me lo decía personas del equipo, decían, estábamos en una reunión y me decían, eso es contenido que puede ayudar a mucha gente. Y después se volvió un tema porque mis redes siempre fueron de cocina, ¿no? Tengo 3 millones de seguidores que me siguen por cocina. Y de repente, bueno, pero habla de esto. O sea, al que le gusta la cocina también seguramente es empleado o tiene un negocio o algo. Y empezamos a involucrarlo poco a poco, pero siempre desde lo que yo viví, que me funciona a mí, que te puede funcionar a ti. Abro mi primer restaurante como a los 24 años. Tenía 24 años cuando abro mi primer restaurante. Inversión propia, nuestra. Lo tuvimos por 3 años. Le fue muy bien. Tuvimos un problema con unas licencias
Porque ¿Restaurante árabe que era? era latinoamericano. Ok. Era latinoamericano, era un concepto que tenía desde parrillas hasta ceviches, hasta arepitas con carne mechada. O sea, era un concepto muy interesante, se llamaba Sabores. El hotel donde estábamos tuvo un problema de licencias y nos tocó cerrarlo. Abrí mi segundo restaurante que se llamaba Perfecto Gastrobar, que era un restaurante de tapas españolas, que fue una cocina que me definió desde muy joven. Y fue un restaurante que le fue muy bien y lo vendimos increíblemente bien. En el mundo de los restaurantes, cuando te compran, vende. Sí, Esa es regla de oro. regla de oro. Cuando te compran por un precio, un fair market value, tienes que vender. Y lo vendimos increíblemente bien. Y después de eso, tomé un break y me tomé 7 años totalmente desvinculado del mundo de los restaurantes. Abrí en su momento, bueno, mucha gente lo sabe y no lo sabe, pero nos dedicamos al consulting, a abrir restaurantes para otras personas Ok. y ayudarlos a gestionarlos. Abrimos en 10 años más de 30 restaurantes. Wow. Desde el lado del consulting. Entre ellos, un restaurante que mucha gente conoce fue Bocas Grill. El concepto de Bocas Grill. ¿Tuviste con Levin? No, antes de Levin. Ok. Antes de Levin. Yo hice Bocas Grill para un inversionista venezolano que venía para Estados Unidos a buscar una visa. Y me dijo que busquemos un restaurante. Conseguimos un local, que fue el de la 36 y la 72, que era chiquitito. Lo renovamos en 2 semanas y abrimos este concepto que se llamaba Bocas Grill en 2014. Y lo tuvo... El restaurante iba súper, súper, súper bien. Y de ahí vino Levin y le ofreció comprarle el restaurante. Ya un poco más de un año después. Y ellos se lo vendieron a ellos y bueno, y después... Y siguieron con el nombre y siguieron con todo. Sí, No le cambiaron nada. Siguieron con el nombre, siguieron con el concepto, siguieron con todo, pero hicimos mucho consulting por muchos años. Después de ahí, del mundo de los restaurantes, empiezo yo a ver la oportunidad de decir, soy chef y estoy en la televisión en un programa nacional. Le propongo a Telemundo hacer un desarrollo de productos y venderlos en conjunto utilizando el tiempo de aire de ellos, las redes sociales de ellos y yo poniendo toda la logística, ¿no? Mi primera conversación, fallé. Por eso es importante que nunca, don't take no for an answer. Nunca, que uno nunca sea la limitante de que no logres hacer lo que quieres hacer. Fui la primera vez, me senté, les dije, ¿por qué no hacemos un producto en conjunto? Ya ellos los estás sacando de su área. Crear un producto. ¿Y cuándo fue eso? Fulfillment. Eso fue en el 2000, como en el 2016. O sea que todavía estaba medio crudo el tema de... Sí, sí, totalmente. Y bueno, yo les digo, hagamos esto. Me dicen, no, not gonna happen. Después me fui. Y después dije, esta posiblemente no era la persona. Y fui a Recursos Humanos, pedí el organigrama de la compañía y busqué al Head of Revenue, al jefe de todo lo que tenía que ver con billetes. Y fui con una propuesta que le generara más billetes y que no le costara nada. Un irresistible offer. Y compró. Una oferta irresistible. Le dije, yo voy a hacer el producto, yo voy a hacer los envíos, yo voy a hacer todo. Ustedes tienen acceso, van a ver las ventas, usemos aire, no tienes que pagar un talento porque ya soy talento de la cadena, el producto lo pongo yo y estamos utilizando el aire para vender. Y si mañana funciona, nos abre una avenida de negocio que podemos usar con otros talentos. Y me dijo, me parece genial. Ya estaba Yes You Can. O todavía no estaba. No, porque Ale tuvo una negociación similar. No, porque Alejandro Chaván hizo algo similar en Univision. Yo estaba en Telemundo. Correcto. Sí, yo estaba en Telemundo. Alejandro Chaván fue pionero también. Hizo algo muy similar. Pero Univision sí hacía eso. Telemundo nunca había hecho eso. Entonces, nada, me senté, hice mi primer producto que fue un set de especias y lo vendíamos una vez por semana en el show y así nace mi e-commerce. Y de ahí empezamos a utilizar las redes de Telemundo y del el Morning Show y así, bueno, arrancó mi e-commerce. Pero me encontré con el pequeño problema de que llegó un momento en el que crecimos como así y después estático. No vendíamos ni una orden más ni una orden menos. Ya era como que habíamos llegado a vender eso, pero no había crecimiento. Y yo decía, ¿cómo? O sea, y ahí empezaba yo a conseguir agencias de crecimiento, agencias que me ayudaran y las contactaba y me decían, sí, cómo no, tenemos mucha experiencia en este mundo de crecer e-commerce. Y yo, ok. Y uno desesperado. Desesperado porque ya es tu negocio. Y yo decía, esto se vuelve esta nueva avenida de negocio y era imposible.
3, 4 meses, me querían firmar contratos de 6 meses para engancharte como cliente. Pasaban 3 meses, les pagabas 6, 7, $10,000 al mes. No había manera de que movieran la aguja. No veías una venta. Y te meten un contrato Y te meten un horrible. contrato y cuentos, lo cual lo hice como con 5 agencias. Y un día dije, enough. Ya, todo lo que estoy ganando lo estoy perdiendo en agencias con la promesa de que esta agencia me va a ayudar a crecer. Y no me ayudaban a crecer. Y un día dije, me cansé de esta vaina, no lo voy a hacer más. Y decidí meterme en LinkedIn como por 4 días seguidos, todos los días. Trabajaba con una agencia. Yo trabajaba con una agencia que me había ayudado a hacer ciertas cosas, no a nivel de conversión, pero a nivel de redes sociales. Decidí irme a esa agencia. Renunciaron un montón de personas que trabajaban en esa agencia. Me traje algunos, busqué algunos otros por fuera y armamos Create Media Agency, que es esta agencia. Es tu bebé ahorita, o sea, es tu main focus. Es una de mis empresas principales. Empecé como una agencia que le daba servicios a Chef James y apenas empezamos a trabajar teníamos un experto en... trajimos a un chico que tenía poca experiencia en ads, pero con todas las ganas del mundo. Se llama José y a José le conseguimos 2 cursos de ads avanzados, los hizo y se volvió un mega crack en ads. Y cuando tienes ads, tienes el 70% del negocio listo. Luego traje a Nela ¿Ya y a sabías Alex. crear Irresistible Offer o oferta irresistible o todavía no sabías? Hacía mis ofertas a mi estilo. Okay. No eran las mejores ofertas del mundo comparadas a las ofertas de ahorita. Traje a Nela y a Alex, que fueron mis 2 manos derechas. Yo digo que tengo como 2 manos derechas, que fueron los que me ayudaron a poder correr la operación. Confiaron en el proyecto y fuimos de cero a tener hoy cerca de 60 personas en la agencia, entre personas que trabajan full time y personas que trabajan part time con nosotros. Pero lo más importante fue que lo primero que empezó a suceder fue que muchos de mis peers o de las personas que trabajaban en el mundo, yo siempre fui el más joven y el más nuevo en el mundo de la televisión, porque en ese momento cuando empiezo trabajaba con Daniel Sarco, tenía 30 años de carrera y yo tenía 20 años Claro. de vida. Rachel Díaz, que venía de haber trabajado con Don Francisco, 18 años de carrera, yo 20 años. Adamari López, Claro. no sé cuántos años de carrera también. Todos eran titanes, eran gigantes, como el nombre de este podcast. Y yo siempre era el más chiquitito, ¿no? Cuando empieza este mundo de mi equipo y empiezo a tener un crecimiento realmente exponencial, una de las primeras que me llama, ya yo tenía como 3 clientes que no eran de la televisión, la primera que me llama es Rachel y me dice, amigo, necesito que me ayudes con mis cosas. Y yo le dije, no te voy a ayudar porque somos amigos y nos vamos a sacar los ojos. Y ella me dice, no, un amigo está para ayudar al otro y necesito que me ayudes. Y empezamos con ella en el mundo de lanzamientos digitales. Y al poco tiempo la despiden de la televisión. Y la buena noticia fue que ya habíamos arrancado un monstruo de negocio que facturaba más de lo que ella facturaba en la televisión, que ya eran salarios astronómicos, ¿no? Y bueno, después empiezan a venir otros de los más grandes de la televisión, como Carolina La Veneno Sandoval, que empezamos a trabajar con todo su tema de sus fajas. Tenía un negocio súper próspero. Trabajamos con, pues, entre ellos, Rodner Figueroa. Le ayudamos a montar su tienda, su boutique de moda, que también fue un boom. Y así sucesivamente empezamos a trabajar con muchos negocios de personalidades. Ninel Conde es una de las más grandes del mercado mexicano, la Kim Kardashian mexicana. Ojalá y nunca escuche este podcast porque me va a cortar la cabeza. Y así ayudamos a un montón de ellos a crecer sus negocios porque tenían la parte de la televisión, pero no la parte de negocios. No saben monetizar. No, y ahí empezamos a trabajar con ellos y después a partir de eso, empezamos a tener tracción con negocios pequeños y yo dije, quiero que esta agencia, y ahí fue donde hicimos el switch, yo quiero que todo negocio pequeño tenga capacidad de pagar una agencia para que su negocio se vea como un negocio multimillonario, como un negocio de $1 millón, como un negocio de $2 millones. Entonces, lo que nos permitió crecer fue el nivel de competitividad que teníamos a nivel de precio. Y literalmente somos una agencia de marketing para todos. ¿Me entiendes? No es que tengo un negocio pequeño, nunca voy a poder pagar una agencia de marketing. No, aquí puedes pagar una agencia de marketing. Claro, porque multiplicaste la metodología, o sea, la sistematizaste. Totalmente. Y bueno, así fuimos creciendo y ese mismo crecimiento me permitió llegar a sentarme con algunos de los más grandes en el mundo del marketing, ¿no? Entre ellos, pues,
hablábamos de los Hormozi este fin de semana, pero también he tenido la oportunidad de estar en eventos privados con Neil Patel, que es uno de los más grandes en el mundo de SEO, y empecé a meterme en este mundo de gente que eran como celebrities desconocidos, ¿no? Porque uno conoce a celebrities, uno piensa Rambo, Sylvester Stallone, obviamente, Schwarzenegger, pero en el mundo del marketing estaban estos celebrities, Seth Godin, Sí. etcétera, etcétera, y Gary Vee, todos he tenido oportunidad de compartir, y bueno, y un día me llaman de esta universidad online que se llama The Next MBA, que es una de las universidades de marketing más grandes del mundo, y me dicen, venimos viendo tu carrera y queremos invitarte a que des una clase de marketing acá. Y yo le digo, sí, 100%. Voy, doy mi primera clase, y cuando doy mi primera clase es uno de los retos más grandes de mi vida porque estoy enfrente de CEOs de multinacionales, compañías de cientos de millones de dólares, hablando de marketing. Y yo... Te pegó el impostor. Sí, pero al mismo tiempo tenía también esa que yo siempre digo que es el síndrome del perro callejero. Que a veces no sabe para dónde va, pero camina con seguridad. Y yo dije, no me voy a dejar intimidar por nadie de los que están aquí. Voy a empezar a hacer lo que sé hacer. Lo que sé hacer. Empecé a hacerlo. Empecé a hablar de crecimiento exponencial, que es como se llama mi lecture, mi clase. Y de ahí, pues, es muy interesante. Hay una foto que la compartí con una de mis grandes amigas y que también la he llamado en muchas oportunidades donde uno necesita un jalón de orejas, Margarita Pasos, con quien tuvimos también la oportunidad de ayudarle en su proyecto de su universidad. Le ayudamos, la agencia le ayudó también en su proyecto de universidad. Le dije, mira esta foto, y le mandé una foto y estaba mi foto con mi clase al lado de Seth Godin, que es uno de los más grandes del mundo del marketing, al lado de Brian Tracy, que es el mentor de ella, y abajo estaban Gary Vee y Neil Patel. Y yo decía... ¿Y tú ahí? Wow, yo decía, no pertenezco ahí. O sea, esto... Si no pertenecieras, no estarías ahí, mi querido amigo. Sí, pero uno siempre lo entiendo. Y sí, por una parte uno dice que sí, pero por otra parte uno dice, nunca te imaginaste estar ahí, ¿no? Y ha sido un logro realmente increíble para nosotros. Para todos como agencia. Porque, de nuevo, y no por sonar cliché ni mucho menos, pero... sabía marketing, sí me obsesioné con el marketing porque con todas las cosas que hago me obsesiono, pero sin un equipo de trabajo que estuviese comprometido con esa mentalidad mercenaria de ponerse el cuchillo en la boca y salir a la calle, nunca habríamos llegado a donde llegamos, ¿no? A nivel de marketing. Y nunca habríamos logrado tener una silla en muchos de estos salones donde son espacios realmente privilegiados. Claro, que game recognizes game. 100%. O sea, es un tema de esfuerzo. O sea, una de las frases que me marcó, que la vi hace poco, creo que fue de Alex, que decía, al pobre lo impresionas con carros y con relojes y con cosas así, pero al rico lo impresionas con esfuerzo. Total. La gente rica respeta a la gente que se esfuerza. Sí, 100%. Y, brother, de tu historia lo que más me llevo es la magnitud de esfuerzo y el dale que tiene. Es impresionante, de verdad. Es obsesión. Es obsesión. Es obsesión. Hay una frase, de nuevo, yo por muchos años no era de coaches y de gurús y de todo esto. No, sencillamente me pasaba algo que a veces me invitaban a un lugar y había una persona hablando que estaba menos calificada que muchas de las personas que estábamos sentados del otro lado. Y yo decía, no es posible. No es posible. Porque él te está enseñando a ti, cuando tu trayectoria, tu negocio, todo lo que has hecho es más grande que lo que tiene esa otra persona. Claro. Pero hay una frase que tú decías de Tony Robbins, y una vez me invitaron a un evento de Tony Robbins, y hay una frase que para mí pues, siempre se mantuvo conmigo, y él decía que where focus goes, energy flows, ¿no? Y cuando eso quiere decir que donde pones tu enfoque, fluye la energía. Pero eso no es, eso traducido al castellano, al español, en maracucho, en lo que sea, obsesiónate con lo que quieres hacer y lo que quieres lograr. Mientras más piensas en eso que quieres lograr, mientras más presente lo tienes, más ideas surgen alrededor de eso. Correcto. Si tú piensas 10, 30 veces en eso que quieres lograr,
Se te va a ocurrir una idea ganadora que va a transformar tu negocio en algún momento. Se te van a ocurrir 100 que las vas a poner en marcha y no van a funcionar. Pero va a haber una que va a ser trascendental. Sí. Empiezas hasta a ver oportunidades, empiezas a atraer personas, o sea, literalmente todo empieza a cambiar, empiezas a ver Total. de todo. O sea, ejemplo, yo te contacté porque vino Natalia a cambiarme el traje, la vaina, tal, y me dice, coño, ¿por qué no hablas con Chef James? Y yo, claro, ¿cómo que no? Y te escribo de una vez y aprovecho esa oportunidad, pero es porque estoy enfocado en lo que quiero. 100%. Y tú también. Entonces, fíjate que la sincronicidad empieza a pasar. Sí, no, esa sinergia creo que es natural y es inminente y pues a dónde te ha llevado esa mentalidad, ese mindset. Sí. O sea, hoy estábamos hablando de nombres muy grandes. ¿Cuándo te pensabas tú o cuándo te imaginabas Hace tú? un año no tenía ni idea de que iba a poder estar ahí. Exactamente. Y eso lo ves, por ejemplo, yo soy una persona de journaling. Yo escribo en las mañanas. Y escribo en las mañanas y... Yo escribo en las noches antes de acostarme. Yo escribo lo que me llegó el día, o sea, sí. Yo escribo en las mañanas. Escribo en la mañana lo que espero del día y escribo en la mañana lo que quiero a largo plazo. Pero lo escribo todos los días. Yo digo, qué aburrido va a ser mi hijo cuando se encuentre un journal mío y le diga, este cabrón escribía todos los días la misma vaina. Todos los días la misma vaina. Hasta que se hace realidad. Pero cuando vas 2 años atrás, te das cuenta que había números que en ese momento eran grandes que ahora son mínimos. Muchas veces una enseñanza que creo que me llevo, que le comparto siempre que puedo a mucha gente, es que muchas veces nos pasan cosas que no entendemos por qué nos pasan en ese momento y que en ese momento pueden ser dolorosas, ¿no? Yo sabía que cuando llegó el momento en el que iba a romper contrato o íbamos a separarnos, Telemundo y yo, sabía que iba a pasar, por eso estaba mega preparado antes. Pero igual tenía siempre esa incertidumbre de que ese momento llegara, porque era mi gran sueño el hacer televisión. Hoy hago televisión en inglés y nunca paré de vivir ese sueño, pero yo decía, nunca quiero que llegue ese momento. Y ese momento ya yo sabía que iba a llegar, me preparé para que llegara. Y llegó. Cuando llegó en un momento en el que recién había nacido mi hijo, porque estas compañías no creen en nadie. No creen en nadie. Y así, pues, a muchos de mis compañeros, ¿no? Yo vi a 13 compañeros Que les cortaron la cabeza. los despidieron a 13 en 11 años. Y venía un management nuevo, todo el mundo para afuera. Quiero un equipo nuevo, productores, talento, etcétera, Claro. etcétera, etcétera. La enseñanza, de regreso a la enseñanza, pasa eso. Yo decía, en ese momento percibía yo de esa empresa un chunk importante de dinero y yo decía, tengo que buscar cómo voy a hacer ese dinero. Y se volvió, de nuevo, mi obsesión de todos los días. Yo salgo, me dicen que no me van a renovar el contrato y digo abiertamente, no me van a renovar el contrato. No como mucha gente que dice, no llegamos a un acuerdo. Hay que decir las cosas como son. Hay que dejarse de pajas. Hay que dejarse de querer sugarcoat las cosas. Hay que ser realista en un mundo muy poco realista. Empecemos nosotros por ser el cambio que queremos ver en el resto del mundo. Me voy en octubre y ya había empezado mi agencia de marketing, ya tenía obviamente mis productos. En febrero del año siguiente, yo me voy en el 2020, en plena pandemia, en febrero del 2021, en un mes había facturado la mitad de lo que facturaba en un año. En ese trabajo. Y ahí fue donde me di cuenta y decía, ¿qué estaba haciendo? Ojo, no por desestimar, porque eso fue lo que me permitió llegar a donde he llegado y me dio muchísima visibilidad y me permitió tener un fanbase tan increíble como el que tengo. Pero decía, pensaba que eso iba a ser el final del mundo y me di cuenta que era el principio del nuevo mundo. Qué crack. ¿No? Y hay mucha gente que se queda en el duelo. En el duelo. Y nos quedamos llorando y nos quedamos lamentándonos. Y la realidad es que el lamento y el duelo y el llorar no va a cambiar el resultado del futuro. Entonces o nos quedamos llorando por el resto de nuestras vidas, y como yo le digo a mis equipos, nos quedamos llorando y hueveando, o lloramos 2 días, we man up, y le damos. Y arrancamos el próximo día
a embarcarnos en lo que va a ser ese próximo camino que vamos a recorrer para llegar a donde queremos llegar. Entonces, siempre que les pasen estas cosas, siempre que nos pasen estas cosas, por más que nos duelan en el momento y no las entendamos, tienen un propósito, tienen una enseñanza, tienen una razón de ser. Nos hace más grande porque no vas a empezar ahora desde donde empezaste cuando empezaste ahí. Empiezas con mucha ventaja. Empiezas de donde te quedaste. Tal cual. Y el duelo solo termina con la aceptación. Con la aceptación, y la aceptación viene literalmente de aceptar que es perfecto tal cual es y que hay un siguiente paso y que todo lo que aprendiste era para algo. Y luego pasa y dices, wow, si era así. Sí, tal cual. Tal cual. Ese año fue para mí un año súper revelador porque me di cuenta de las capacidades. Claro. Ese año firmamos a los clientes más grandes. Ese año firmamos a nuestra primera compañía, la agencia, en la gestión, en todo lo que es pues, redes sociales, crecimiento, ads, etc. Firmamos nuestra primera compañía que estaba valorada en $200 millones. ¡Wow! Y después de ahí tuvimos la oportunidad de trabajar con compañías de billones de dólares, ¿no? Y decíamos, un budget mensual de publicidad de $250,000 es imposible. Pero es posible. Es posible. Es posible. Todo es posible. Hay que tener visión, creer que uno es capaz, pero sobre todo más que decir quiero ser, quiero llegar, tienes que hacer ingeniería a la inversa, entender qué tienes que hacer y cómo luce y hacer de que tus metas grandes sean metas chiquitas diarias. Qué crack. Qué crack. ¿Qué es el éxito para ti? El éxito para mí, al principio de mi vida, era el dinero. Y yo veía a mis amigos multimillonarios y decía, ese es un tipo exitoso. Conforme uno va madurando, pues muy poca gente lo sabe, mucha gente lo sabe. Llevo 18 años con Russell, con mi esposa. Y tengo 35. Desde los 6. Hagan la matemática. Hagan la matemática. Empezamos muy chiquitos. Y en algún momento, de repente tenía amigos. Cuando yo entré en la televisión, todo el mundo quería ser mi mentor. Todo el mundo. Gente grande, los conocía. Yo te voy a mentorear. Yo, ok. No estaba muy al tanto de lo que era un mentor y por qué me querían mentorear. Al final todos me veían a mí como una oportunidad de poder ellos hacer cosas, ¿no? De poder, de repente, si estaban en el mundo de los restaurantes, abrir un restaurante, ya no es abrir un restaurante yo solo, sino ahora lo abro con este chico que está explotando y está en la televisión y se ganó 3 Emmys y etcétera, etcétera. Entonces se me empezaban a acercar estos mentores y de repente yo los veía y, viajaban en primera clase o tenían aviones privados o lo que sea. Y yo decía, wow, qué exitosos son. Pero de repente veía que a nivel social, a nivel de relaciones, a nivel personal, eran vacíos porque de repente habían vivido una vida en la que habían abandonado absolutamente todo por ese negocio o por, ¿sabes? Lograr eso que tanto querían. O de repente, yo siempre he sido una persona de ejercicio, siempre he hecho deporte y bueno, como soy competitivo estoy todo desbaratado y me duele la clavícula y me duele el codo porque juego tenis, pero igual voy y entreno alto rendimiento y entreno 3 veces, 4 veces por semana, me meto en el baño de agua fría todos los días en la mañana, first thing in the morning. Y de repente veía a estas personas que tenían dinero, pero el colesterol en la mierda, triglicéridos explotados, no seguían a Nutriyermo en las redes sociales. No seguían a Nutriyermo en las redes sociales o de repente a nivel marital tenían una esposa abandonada, triste, etcétera. Y yo decía, ok, conforme iba avanzando en mi edad decía, esto no es éxito. Esto es una persona adinerada, más no es éxito. Para mí el éxito es, número 1, un balance de todas estas cosas que nos suman a la felicidad. O sea, que más que yo creo que nos suman... La felicidad para mí en verdad es este complemento de cosas que nos llevan por el camino del bien. ¿Qué nos lleva por el camino del bien? El llegar a tu casa y saber que tu mejor aliado de la vida está en tu casa y es tu pareja. Porque pues imagínate lo difícil que sería en el mundo del emprendimiento, que es un mundo tan fregado, tan duro, donde es guerra. Tienes que estar en tu mejor versión todos los días, donde no puedes flaquear porque si flaqueas, ¿qué pasa?
donde no hay días de descanso. A mí me causa gracia, la gente dice, quiero dejar mi 9 a 5 porque quiero volverme emprendedor porque tengo manejo de mi tiempo. No tienes manejo de tu tiempo. Vas a ser un esclavo. Pero al final, a largo plazo, sí, obviamente da resultados, ¿no? Pero es un mundo brutal, es un mundo que no tiene, como en inglés dicen, ¿no? No mercy. No tiene misericordia. Y entonces, el llegar a tu casa y tener una persona que más bien vas a llegar a pelear, a agarrarte de los pelos, a esto, a lo otro, a criticarle, a no sé qué. Imagínate lo tan difícil que te lo pondría, ¿no? O qué tan cuesta arriba. Versus una persona que llegaste de un día difícil y te agarra y te dice, tranquilo, eres el mejor y mañana la vas a salir a romper. O lo que sea. Sí, sí, sí. Imagínate la diferencia. Tienes a tu mejor aliado al lado. Entonces, para mí eso es esencial dentro de una vida de felicidad y de éxito. Pero también el éxito son esas pequeñas victorias constantes que nos damos a nosotros mismos. Llámese pérdida de peso. Sigan a Nutrillermo. Llámese lucir como quieres, llámese algún logro por un milestone que te colocas, un objetivo que te colocaste en tu negocio, llámese lo que sea, llámese inclusive algo tan sencillo como poder decir, me levanté hoy en la mañana y tuve la oportunidad de ver la sonrisa de mi hijo antes de que se fuera al colegio, o tuve la oportunidad de sentarme en la mañana y hacer una meditación o leerme un libro. Estas pequeñas victorias, te terminaste un libro de algo que te interesa muchísimo. Yes, estas victorias constantes para mí son el mejor reflejo posible de la felicidad en estos tiempos de hoy, ¿no? Y de nuevo, es un complemento de muchas cosas, no creo que es una sola cosa. Estoy totalmente de acuerdo. Me gusta mucho tu definición. Hey, si te estás disfrutando este podcast y has conseguido contenido de valor acá, te invitamos a que por favor lo compartas, le des like, te suscribas en el canal, porque de esa forma el algoritmo nos ayuda y nos posiciona mejor para hacerle llegar esta información a la mayor cantidad de personas. Cuento contigo, espero que juntos podamos transformar más vidas. Así que nos vemos del otro lado. Aquí te lo dejo. ¿Para dónde va Chef James? ¿Para dónde va James ahora? Mira, estoy en mis 30s. Creo que uno no empieza a poder com- uno no empieza a compartir su conocimiento hasta que pasa cierta edad. Todavía no me veo compartiendo mi conocimiento, no me veo siendo de nuevo, un mentor, un coach. Siento que no es algo que está dentro de mis ideas, no creo que es algo que está dentro de mi roadmap. ¿Ok? Quiero seguir utilizando el tiempo para aprender más todavía, para poder seguir creciendo. Hay demasiado conocimiento allá afuera. Creo que más que ahorita salir a enseñar, creo que es todavía tiempo de nosotros salir a aprender. Eh, Totalmente de acuerdo. yo hablo de la analogía de la esponja. Lo hemos escuchado cientos de veces. Salimos vacíos, nos llenamos de agua, llegamos a casa, escurrimos el agua, salimos vacíos al siguiente día. Estoy en esa etapa de mi vida de decir que quiero tener más días en el día para poder aprender más. Entonces estoy tratando de leer tanto como pueda. Estoy leyendo de a uno, dos y a tres libros a la vez. Hago apuntes, unos de temas personales, otros de temas de negocios, otros de temas de marketing, de todos esos temas que realmente me apasionan. Quiero seguir creciendo nuestras empresas, quiero seguir teniendo la oportunidad de poder fundar empresas nuevas porque es algo que me apasiona muchísimo. En algún momento me conseguía me conseguí un coach de CEOs, que CEO creo que es una palabra demasiado grande, demasiado corporativa. No creo que soy un CEO, pero él es un CEO coach, ¿no? Y había coachado a lo que llaman en inglés a eight-figure earners, ¿no? Ok. A personas 10 que millones. sí, 10 millones para arriba. Y lo busqué a él y le dije, quiero que me ayude, quiero que me lleve ahí a donde están todos estos eh, eight-figure earners. Y me decía, ok, cuéntame de ti. Y fueron 2 días de sesiones de solo yo hablando y contándole. Me decía, eh, eres un caso muy atípico, porque mientras la mayoría de mis mentees o las personas que mentoreo buscan ese negocio de los 8, 10, 20, 50 millones, tú hasta este punto tienes 5 empresas
que no son de 10 millones, pero juntas suman muchísimo. Entonces, síguete enfocando en poder desarrollar estos negocios, porque pues si creas un negocio de $1 millón y eso lo replicas en 25 otros negocios, tendrás un negocio o un conglomerado de negocios que será más grande que la mayoría de los negocios de las personas que yo mentoreo. Y con muchas menos complicaciones, porque un negocio de $30 millones es mucho más complicado que un negocio de 1 millón o de 2 millones. Sí. Entonces empecé a aprender eso con él y quiero seguir indagando en diferentes industrias que me apasionan, donde veo oportunidades, donde veo oportunidad de trabajar con gente increíble, con seres humanos más que profesionales, y ese profesionalismo lo agarran guerreando en la calle y aprendiendo. Y bueno, seguir haciéndolo y poder compartir con esas personas es una de las cosas que realmente me motiva. Y por supuesto seguir creciendo estas industrias o en estas industrias de interés. Ahorita estás en una etapa de CANI, de Constant and Never Ending Improvement, de aprender, de estudiante. Me gusta. Sí, Aunque, estudiante y aplicador. Sí, y es inminente que al final del día uno igual tiene que compartir ese conocimiento, porque lo hacemos con nuestros hijos. Muchas de las personas que trabajan con nosotros dentro de nuestros equipos, diferentes equipos, tenemos casi 200 y pico de empleados dentro de nuestras diferentes empresas. Siempre vienen a ti por un consejo, siempre vienen a ti cuando tienen un momento de dificultad, ¿no? Siempre, y abrimos el espacio para la comunicación. Entonces es natural e inminente que suceda. Sí, estás en ese proceso. Sí, yo creo que todavía no te la estás creyendo lo suficiente para darte cuenta que ya eres un mentor, en mi opinión, porque tienes resultados. Porque yo creo que la única diferencia entre un mentor y un vendehumo es el resultado. Sí. Es que uno aplicó y tiene resultados y el otro estaba hablando del curso que aprendió de otro, lo replicó y lo sacó. Tal cual. Y es 90% o más de las personas que hoy se hacen es mucho más fácil hablar del tema que hacer el tema. Se hacen llamar estos fake gurús y está lleno el mundo de eso. Por eso creo que también como que le he oído mucho ese tema. Y sí, es un prejuicio. Sepan a quién siguen. Sigan al señor que sabe lo que está hablando. Está comprobado lo que hablamos. Resultados versus lo que dice la gente en las redes sociales. Un video 100%. Bonito lo hace cualquier persona. 100%. Ya para culminar, mi querido James, si esa cámara está aquí y solamente este es el último video que puede ver tu hijo, no sea grande, 20 años, 25 años, ¿qué mensaje le quisieras dar a tu hijo a través de esa cámara? Bueno, le diría que, tal y como me lo dijeron, a mí no se avergonzara de ningún trabajo, que trabajara y que se enfocara en trabajar más que cualquier otra persona, porque la vida es como un maratón. Nadie habla del segundo lugar. La gente habla del primer lugar. Y lamentablemente en este mundo que vivimos, ese trabajo, digo lamentablemente porque lamentablemente para el resto de las 5,000 personas que corren un maratón, la gloria se la lleva el que lo gana, ¿no? Y el que lo gana seguramente es el que más ganas le puso, el que más huevos le puso de ahí para atrás. Fue el que durmió más horas, fue el que mejor se alimentó, fue el que más entrenó, fue el que más sudó, el que más se lesionó seguramente. Y que se obsesione con absolutamente todo lo que quiera hacer, pero que siempre mantenga presente ese espíritu competitivo y la humildad por encima de todo. Yo que tuve la oportunidad de trabajar con tantas personas del mundo del espectáculo, me daba cuenta que habían unos que eran unos... Era como... Habían llegado a niveles estratosféricos. Oscar de León. Oscar de León entraba al estudio y saludaba de beso y abrazo a todas las personas que estaban en ese estudio. Desde el de cámaras hasta la de limpieza, con todo su ánimo, y eso lo ha permitido llevar allá arriba. Y luego estaban los cabrones. En este podcast se pueden decir malas todo palabras. Lo que quieras. Sí se puede. Todas las que quieras. Porque yo he dicho un montón de barbaridades a lo largo de... Estás en tu derecho. Ok. Estaban esos que aparentaban ser amables, pero en realidad eran unos cabrones y sentías que tenían un techo, ¿no? La humildad te lleva a abrir las puertas más grandes que vayas a poder abrir en tu vida. Mantenerte siempre anclado a tus raíces, a tus principios,
valorar cada una de las cosas que te pasen como si fuese el último premio que ganaras en tu vida. Es muy importante. Y sobre todo tener visión y objetivos. Un sueño no es más que una fábula hasta que ponemos un plan de acción y tenemos un objetivo para alcanzar ese sueño. Es así de sencillo. Qué crack. Chicos, este ha sido Entre Titanes con mi querido Chef James. Gracias, hermano, por tomarte el tiempo. Gracias por estar aquí, de verdad. Si conseguiste valor en este podcast, compártelo. Déjanoslo saber, dale like. Ya tú sabes qué hacer. Gracias, hermano, por estar aquí. Y gracias a ustedes por estar hasta acá. Nos vemos en la próxima. Chao. Muchísimas gracias.